Buenas noches, mi nombre es Leticia Barón y bueno, pues para empezar quería preguntarles si saben exactamente qué es una revista femenina o qué es la prensa de alta gama. Se tratan de publicaciones periódicas enfocadas a la mujer y que versan fundamentalmente sobre la moda, sobre temas que culturalmente nosotros admitimos como femeninos y que proponen también un prototipo de mujer muy concreto. Aunque parezca que las revistas son de ahora, aquí tenemos pues un ejemplar de The Ladies Mercury de 1639, porque es aquí cuando se considera en Inglaterra que nace la primera revista femenina, porque es la primera vez que los temas de interés de la mujer adquieren categoría impresa, de un género impreso. Sin embargo, el auge de la revista femenina va a venir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí en el 1904 tenemos un ejemplar de La mujer moderna, que me encanta ya solamente el título, porque la mujer empieza a tener cierta relevancia social, empieza a tener cierto gusto por el lujo y eso se va a transmitir en las revistas y de ahí que tenga pues tanto éxito. Más tarde, en periodos de guerra, vamos a encontrar otro tipo de revista femenina, que va a ser la revista más que femenina, feminista, como por ejemplo esta que se llama Mujeres Libres, que es del año 36 y donde estaba vetado incluso el paso de los hombres a la hora de crear cualquier parte de la revista. Solamente el ilustrador y el maquetador era un señor. Luego, en los años 60, a finales de los años 50, vamos a ver un prototipo de ama de casa que le interesa pues, todos estos temas de la costura, de la moda, etc. Y va a haber muchas revistas como esta ama, que llegó hasta el 88, que no es poco, desde el año 60, otras como Cristal, Escuela de Hogar, que van a tratar ese tipo de temas enfocados pues, fundamentalmente a la mujer ama de casa. Y en la década de los 80 viene un cambio muy importante porque se va a forjar el prototipo de revista pues, que leemos actualmente en el siglo XXI. En la década de los 80 se van a crear muchas revistas más basadas en patrones americanos, porque en América estaban ya en el siglo XIX haciendo revistas como Cosmopolitan, por ejemplo. Y en España pues vamos a lanzar revistas femeninas como Clara, como Mía, que van a ser quizá las sucesoras más parecidas a la revista Ama que comentaba antes, porque van a ser más que de alta gama, pues revistas divulgativas o revistas más para la orientación, ¿no? Revistas eminentemente prácticas. Mía es otro ejemplo como el que estaba comentando, similar al de Clara. Pero claro, como insisto, en esta época de los 80 también van a aterrizar en nuestro país revistas americanas, revistas francesas, pues aquí tenemos que hacer una competencia. Y de ahí que surjan revistas como por ejemplo Telva, como por ejemplo Woman. Woman ya solamente en el título que tiene, en la cabecera que tiene, ya nos da un aire más internacional en la importancia que le da al diseño gráfico, el uso de modelos internacionales que hasta entonces pues no se había visto. Desde luego es un intento más que digno de hacer una competencia a esas internacionales tan potentes que venían. Al igual que Telva. Telva hace un poco de lo mismo. Cuando vienen las internacionales se prepara, digamos, sobre todo formalmente, porque Telva va a ser una revista muy tradicional y que aún hoy en día lo sigue siendo, pero que esas características estéticas que persigue le van a hacer, sin duda alguna, tener un mayor éxito en su momento. ¿Y qué revistas internacionales aparecen a finales de los 80? Es interesante comentar que aparece Cosmopolitan, que ya en Estados Unidos estaba en 1892. Aparece Glamour, que me encantaba el título que tenía anteriormente, que era Glamour of Hollywood, maravilloso, que aparece en 1939 en pleno cine negro. Pues aquí van a aparecer también en España, aparte de esas dos, va a aparecer Vogue, que Vogue va a ser quizá la que forje en España el prototipo de verdad de revista femenina del siglo XXI y es quizá la revista que se dirija a la mujer de más alto estatus. También van a aparecer revistas como por ejemplo Marie Claire, que es francesa y que nació en el año 37 y curiosamente la fundó un hombre. En los años de la ocupación alemana fue prohibida como otras tantas, pero a continuación tuvo el éxito que tuvo desde el principio. Fíjense que empieza en Francia en el 37 y sin embargo a España llega en el 87. Muy curioso. Estas revistas van a hacer una gran competencia entre ellas, pero sin duda alguna las internacionales van a estar en la parte de arriba del top ventas y sin embargo las españolas van a quedar un poco más abajo. La revista Elle la pongo como ejemplo porque a mí es la que más me llama la atención. Es la revista femenina más leída del mundo, la revista femenina que tiene además como subtítulo El placer de ser mujer y aquí tenemos pues una imagen de una Elle de los años 60. En los años 60 nosotros no teníamos todavía la versión española de Elle, pero fíjense
fíjense qué prototipo tan distinto de revista, que en España teníamos dirigidas más a la ama de casa, ¿no? Un poco más tradicional, y sin embargo en él estábamos en otros derroteros, ¿no? En la Elle francesa de los años 60. La revista Elle, según afirma Susana Martínez, que fue directora de la revista durante la década de 2000, va dirigida a lo que realmente une a las mujeres. Esto es, la importancia que tiene el continuar, el luchar y el pensar que nada es imposible, y sobre todo que cada una pues vive su propia historia por muchas revistas que haya y por mucha influencia que haya. Otra cosa muy interesante de estas revistas internacionales, de estas revistas de alta gama, es que se convierten en verdadera referencia para un segmento muy importante de mujeres. Estamos hablando de una mujer del siglo XXI que está más preparada que nunca, que es más cosmopolita que nunca y que está más viajada que nunca. Por lo tanto, se convierte en un arma verdaderamente importante de referencia, no solamente estética, no solamente de moda, que es muy importante, sino también de estilo de vida. Es decir, nos guían un poco a un segmento muy importante, le guían en cómo seguir una serie de valores, incluso de opiniones. Esto es interesante porque estamos hablando de una mujer más formada que nunca, pero sin duda alguna tiene un carácter muy ensoñador, y es que una elige en versiones low cost muchas veces, en muchas ocasiones en versiones deluxe, pero en cualquier caso hace soñar porque una revista de este tipo se transforma en un elemento de prestancia que incluso muchas mujeres leen con marcapáginas y la tienen en la mesita de noche. Para terminar, he dejado simplemente 3 citas que he considerado muy interesantes para tomar nota y para reflexionar, porque la moda al fin y al cabo va a ser la columna principal de todas estas revistas desde 1639, que empezó en Inglaterra, y creo que va a seguir con nosotros por muchos siglos más.